Soy un viajero del tiempo, te estoy hablando desde el año 2345. Tengo algo que contarte. Siento mucho lo que vendrá para ti después. Ok, déjame empezar diciendo que sé muy bien que ninguno de ustedes me va a creer. Pensarán que estoy loco, que bueno, se me zafó un tornillo de la cabeza. Después de todo, en esta etapa del tiempo, la idea de viajar en el tiempo apenas está pasando de algo que es rechazado por la comunidad científica y el mundo en general, a la etapa en infancia de ser tomado muy pero muy en serio. Por supuesto, también hablaré sobre los supuestos viajeros en el tiempo que realmente no lo son, incluso aquí mismo en YouTube. Diablos, el internet sobre viajes en el tiempo está lleno de ellos, sobre todo en TikTok y YouTube. Pero independientemente de si lo crees o no, te aseguro que yo sí soy de verdad. Diré de inmediato que no te daré mi nombre real por la sencilla razón de que, bueno, en realidad estoy vivo ahora mismo en el 2023. Para ser más específicos, la versión pasada de mí está viva en este momento. Y yo no puedo permitirme dejar que la historia cambie por razones a las que entraré en un minuto. Tampoco entraré en mucha información sobre el futuro en relación con cosas como la política o cosas por el estilo. Así que por favor no me preguntes, pero supongo que debería dar algunos detalles bastante vagos que puedan ayudarte a convencerte a medida que pase el tiempo en este video de que yo te estoy diciendo la verdad. Esto puede ayudar a convencer a las personas adecuadas de que mi advertencia es muy pero muy real. Para empezar, dentro de menos de 2 o 3 décadas, no solo se han encontrado las curas para el cáncer y otras enfermedades debilitantes importantes, sino que se pueden administrar a partir de una simple vacuna. En cierto modo, la pandemia por la que pasamos ayudó a acelerar su desarrollo. También terminamos haciendo que la muerte en sí misma sea más una elección que algo inevitable. La investigación sobre la extensión de la vida que se está llevando a cabo en este momento conduce a la capacidad de vivir durante siglos, si no es que más, también a retener a nuestros cuerpos juveniles durante el tiempo que deseen. Lo que significa que muchos de ustedes que están escuchando esto podrían seguir vivos en mi tiempo. Yo fui uno de los que se subieron al carro después de que terminaron de resolver los errores. Quiero decir, imagina tener el cuerpo de ti mismo en tus 20 años con todo el conocimiento y la sabiduría que acumulaste de vivir tanto tiempo. Obviamente sin mencionar ser capaz de hacer todas las cosas que una sola vida natural no permitiría. Recibirás un poco de rechazo al principio por parte de las personas que se preocupan por vivir más allá de una vida natural. Pero esto no debería ser algo perturbador. También debo agregar que la gasolina petróleo está prohibida a mitad de camino de este siglo, pero el combustible sintético significa que la gente no se ve obligada a entrar en los coches eléctricos, lo cual obviamente me hace muy feliz, porque eso significaba que podía seguir conduciendo mi Cadillac débil. Aunque muchas personas se enganchan a la locura de los coches voladores que ocurre hacia finales del siglo XXI, yo no lo hago. Prefiero solo quedarme aquí en el suelo donde debemos estar. Créeme, los choques en el aire no son nada bonitos. Sin embargo, los viajes especiales despegaron después de que las misiones de Artemis volvieran a poner a la gente en la luna dentro de unos años para ustedes. Y una vez que se construyeron la base lunar y el puerto espacial, bueno, se fue a una carrera en picada desde allí. Las vacaciones en planetas como Marte, junto con lunas planetarias como Europa y Titán, se convirtieron en sucesos habituales, incluso para aquellos que no son tan millonarios. Oh, y en cuanto a los viajes en el tiempo, bueno, eso tardó un poco más de lo previsto en funcionar, y esa es la verdadera razón por la que estoy grabando esto ahora. Verás, hubo mucho más discusiones que ocurrieron a medida que la gente comenzó a tomarse los viajes en el tiempo cada vez más en serio. No solo para el futuro que ya se podría hacer con la dilatación del tiempo, sino también para el pasado. Casi se convirtió en una carrera para todos los países del mundo como lo había sido la carrera espacial en los años 60.
Todas las naciones querían ser escritos en los libros de historia por toda la eternidad como los que finalmente inventaron la capacidad de viajar a través del tiempo. Pero la gente no se apresuraba como antes, cuando solo tenían un siglo o menos de vida. Los científicos podrían trabajar mucho más tiempo sin preocuparse por jubilarse o fallecer. Durante la primera parte de este tiempo, honestamente, yo mismo no fui parte de los esfuerzos. Más o menos había cambiado mi vida desde el momento en que me di cuenta de que sería capaz de vivir mucho más tiempo de lo que pensaba antes. Así que hice algo por mí mismo y sin entrar en demasiados detalles específicos, ya que de nuevo quiero que mi identidad permanezca protegida, diré que me convertí en un autor de superventas, en un explorador que hizo de todo, desde escalar el monte Everest en la Tierra y el Olimpo Mons en Marte, hasta usar la vasta riqueza que hice de la escritura y otros esfuerzos comerciales para crear. Yo estaba viviendo mi mejor vida desde la segunda mitad del siglo XXI hasta la mitad del XXIII, pero había algo que se alejaba de mi mente a lo largo de todo este tiempo. Había hecho tantas cosas de mi lista de deseos, pero había una cosa que aún no había sucedido. Y si adivinaste que era que quería viajar en el tiempo, entonces enhorabuena. Acabas de ganar un viaje para dos a Europa. Desde que era un niño pequeño creciendo a finales del siglo XX y principios del XXI, quería visitar el pasado. Quería hacer cosas como visitar al 9º Festival del Cine de Cannes en 1956 para ver a The Silent World de Jacques Cousteau a ganar el premio Golden Palm. También ver animales extintos como el león de la barbarie y el tigre de Tasmania. Y por supuesto, viajar a través de los océanos en los viejos transatlánticos como la Reina Mary o la Reina Elizabeth para empezar. Así fue como me engancharon a financiar gran parte de la investigación. Verás, un capitalista de riesgo, cuyo nombre real no usaré, pero por el bien de la historia lo llamaré Reynolds, se acercó a mí como uno de sus primeros grandes inversores. Él me había oído mencionar mi deseo de viajar en el tiempo durante mis giras de libros. Carajo, en realidad había escrito una serie completa de libros al respecto. Es por eso que cuando me llamó ese día inmediatamente, yo me disparé directamente en mi silla prestando mucha atención. «Oye, hijo», dijo en la pantalla de video desde mi escritorio. «Sé que desde hace mucho tiempo quieres visitar el pasado». Pude ver una amplia sonrisa romperse en su cara. «Bueno, ¿y si te dijera que somos los más cercanos a lograrlo? Y si estás dispuesto a invertir un poco de tiempo y dinero en mi proyecto, ¿te permitiera convertirte en uno de los primeros en viajar al pasado?» Yo me incliné hacia adelante en mi silla. «Bueno, entonces diría que ahora tiene toda mi atención, señor Reynolds», dije. A partir de ese momento me enganché. Me llevaron a su laboratorio donde honestamente me sorprendió descubrir que no estaba mintiendo. Estaban más cerca que cualquiera de los cientos de otras entidades gubernamentales o privadas que intentaban dominarlo. Incluso para mí fue extremadamente complicado de entender, pero trataré de explicar lo que me dijo en términos sencillos. Ok, muchos científicos ahora mismo en este siglo creen que si viajas cerca de un agujero negro experimentarías dilatación del tiempo. Eso significa que un año cerca del borde de uno significaría 80 años más o menos de vuelta en la Tierra. Y ya se demostró en el año 2190, cuando una exploración espacial que se había ido a principios del siglo XXI volvió luciendo exactamente como lo había hecho casi un siglo antes. También existe la teoría de que los agujeros negros podrían funcionar a la inversa, operando como agujeros de gusano tanto para teletransportarse como para enviar a la gente hacia atrás en el tiempo. El pequeño problema que se descubrió es que necesitarías un acelerador de partículas de casi 1.000 millones de kilómetros de largo, todo junto con un agujero de gusano estable. Ambos eran casi una completa imposibilidad, no hasta que el equipo de Reynolds se le ocurrió un descubrimiento. No solo pudieron usar un acelerador de partículas mucho más pequeño,
sino que también pudieron crear un agujero de gusano artificial. Un agujero negro artificial en su laboratorio, ¿pueden creerlo? Naturalmente, muchas personas, incluido yo mismo, estaban preocupadas por esto. Le pregunté a Reynolds si había algún salvaguardia para evitar que el agujero negro artificial creciera rápidamente por sí solo. Él solo se limitó a señalar hacia arriba el acelerador de partículas que colgaba del techo. Víctor, mi hijo, el acelerador de partículas tiene más de 90 millones de sensores que monitorearán el agujero. Así que si detectan algún tipo de anomalía o crecimiento rápido de su propia voluntad más allá de nuestros parámetros, este desencadenará un apagado de emergencia que eliminará el agujero hasta que no exista. Él me dio una bofetada en la espalda. No tienes nada de qué preocuparte. Yo simplemente confié en su palabra. Era tan jodidamente estúpido de mi parte simplemente olvidarlo y dejarlo ir. Me cegó lo cerca que estábamos de ser capaces de conquistar no solo el espacio, sino también el tiempo. Y para el año 2338 finalmente intentamos nuestro primer uso del agujero de gusano artificial para abrir un portal al pasado. Nada demasiado atrás en el tiempo. Decidimos que una carrera en seco solo sería un solo año. Todos, los científicos, otros inversores, incluso el personal de limpieza se amontonó en el área de observación del laboratorio. Estaban completamente ansiosos por ver si el trabajo que había tomado billones de dólares y siglos literales realmente valieron la pena. Y sí, valió toda la jodida pena del mundo. Para nuestra total conmoción y asombro, el agujero de gusano se abrió. A través del vidrio y a través de él pudimos ver algo mostrado en el otro extremo. Vimos el laboratorio como en esta misma época el año pasado. Sin embargo, eso no fue lo que nos hizo caer de mandíbulas. Se cayeron porque nos vimos a nosotros mismos. Podía verme a mí mismo siendo guiado por la cámara por Reynolds y su equipo. Me estaba mostrando sobre los avances de lo que ahora estábamos viendo como resultados. Me giré hacia Reynolds y le encontré mirando la vista que tenía ante nosotros con tal sensación de orgullo y logro. Sentí que mi propia sonrisa empezaba a estirarse por mi cara. Sí, en realidad es posible, pensé con éxtasis en mi cabeza. Después de tantos siglos de esperanza, en realidad es jodidamente posible. Vi a Reynolds girarse hacia mí y tenía la sonrisa del hombre más ancha que la mía si eso fuera posible. ¿Ahora me crees, Víctor?, preguntó. Por un momento hubo una completa quietud en el área de observación y luego todos estallaron en vítores y aplausos. Empezamos a estrecharnos la mano y abrazarnos, felicitándonos por lograr primero lo que nadie más había podido. Reynolds nos dijo que mantuviéramos lo que habíamos visto bajo nuestros propios sombreros. Habría una convención científica dentro de unos años en la que quería revelar al mundo nuestro logro. Estábamos demasiado mareados y demasiado ocupados disfrutando de nuestra propia gloria como para detenernos a pensar en las implicaciones. Cosas como los protocolos de seguridad y los procedimientos adecuados nunca pasaron por nuestra mente. Ese error no solo fue el primero importante, sino el peor. No creo que lo que pasó hubiera pasado si hubiéramos revelado nuestros hallazgos en ese momento. Nos topamos con algunos problemas después de eso. Verás, podríamos abrir fácilmente un agujero de gusano hace unos años, con la igual de facilidad que hace unas pocas décadas, pero incluso hace un siglo y medio tomó un poco más de energía, pero era factible. Así que fue posible poder cruzar de un extremo del agujero de gusano en el presente al pasado y volver. Creamos una versión portátil del acelerador de partículas y el agujero de gusano que nos permitió pasar del presente al pasado. Teóricamente podrías usar la almohadilla portátil para seguir retrocediendo en el tiempo cada vez más y más. Sin embargo, para volver al presente necesitabas la unidad principal.
Nadie pudo encontrar una manera de diseñar el regreso portátil. El problema era que cuanto más en el pasado querías ir, más energía se usaba, y más grande tenía que ser el agujero de gusano para atravesar una distancia tan larga. El acelerador de partículas comenzó a agotarse a veces, lo que nos hizo limitar nuestras exploraciones hasta que se pudieran hacer más reparaciones. Uno de los inversores, llamado Travis, se me acercó después de una reunión con Reynolds en la primavera del 2345 para expresar sus preocupaciones. Lo que me preocupa, chico, es que si intentan abrir un portal demasiado atrás en el tiempo, podrán acortar el salvaguardia, dijo mirando a su alrededor para asegurarse de que no fuera escuchado. Reynolds nos había puesto al límite a la mayoría de nosotros últimamente. Si yo estaba obsesionado con visitar el pasado, entonces él estaba completamente obsesionado con el origen y la creación. Él también tenía algún peculiar interés en un recuerdo familiar. Nunca pude saber muy bien por qué, pero la vieja foto de él y su madre sobre alguien que había fallecido hace siglos me dio una pista pequeña de sus motivos. Pero cada vez que expresábamos nuestras preocupaciones ahora, en lugar de las respuestas apaciguadoras y las garantías, él se enojaba y casi parecía que estaba a punto de golpearte. Era inestable. Honestamente, yo también me preocupo por eso, pero ¿qué podemos hacer?, le susurré. Nadie más que nosotros sabe lo lejos que estamos. Y si incluso tratáramos de mencionar algo a alguien afuera de nuestro grupo, solo Dios sabe lo que hará. Especialmente cuando la revelación está a menos de 2 meses. Pero Travis respiró hondo. Hombre, no me importa. Esto es demasiado peligroso para mantenerlo oculto por más tiempo. Alguien tiene que decírselo a alguien allá afuera. Y con eso se dio la vuelta y se fue. Lo vi marcharse sin saber que detrás de mí un pequeño error de seguridad remoto nos había estado observando antes de alejarnos. Reflexioné sobre sus palabras durante aproximadamente 1 mes y medio sin saber qué hacer. Finalmente, con solo unos días para que el mundo se revelara, decidí volver al laboratorio y hablar con Reynolds. A diferencia de los otros, el hombre seguía siendo algo amable conmigo y todavía me sentía lo suficientemente confiado como para escucharme. Entré en el laboratorio usando mi tarjeta de acceso personal, notando que no estaba en su oficina. Sin embargo, podría decir que había estado aquí recientemente. El calentador de café en su escritorio todavía brillaba ligeramente de un color rojizo. Además, la taza de al lado todavía tenía vapor saliendo de ella. Así que me di la vuelta y me dirigí al área de observación. A medida que me acercaba, escuché algunas voces. Todavía no puedo decir de quiénes eran y empecé a reducir la velocidad cuando escuché lo que sonaba como súplicas enojadas, y también frenéticas de cada una de ellas. Me quedé paralizado, sintiendo un escalofrío corriendo por mi columna vertebral. ¿Alguien había irrumpido en el laboratorio? Miré cuidadosamente hacia abajo y vi un tubo de metal desechado de un trabajo de reparación reciente y lo tomé. Sintiendo que todos los músculos de mi cuerpo estaban tensos, presioné el botón para abrir las puertas automáticas de la sala de observación y me deslicé hacia adentro. No había nadie aquí, pero ahora podía decir que las voces venían de la propia sala principal. Me agaché, caminé hacia el vaso y lentamente lo miré. Lo que vi casi me hizo tirar la tubería. Reynolds se paró en la habitación, casi directamente debajo del acelerador de partículas. A su alrededor había unos 10 o 12 miembros de su equipo de seguridad personal. Sin embargo, esa no fue la peor vista. ¡Oh, no! ¡Santo cielo! Travis yacía en una vieja camilla médica del tipo que solías ver en los antiguos hospitales mentales del siglo XX. Sus brazos y piernas estaban tan apretados y luchó por liberarse de las restricciones. El intercomunicador de la habitación se había dejado encendido y ahora podía escuchar lo que decían las voces. «Escúchame muy bien, Reynolds», Travis gritó. «No sabes lo que estás haciendo, maldito bastardo. El agujero de gusano es demasiado inestable para demostrarlo ante una multitud.
especialmente donde quieres abrirlo tan atrás en el tiempo. No sabes lo que va a ocurrir. Por un momento, Reynolds se quedó en silencio y luego comenzó a reírse en carcajadas. Sin embargo, no fue una risa normal. Sonaba absolutamente maníaco y loco. He visto literalmente millones de películas de horror en mi vida y he escuchado tantas risas locas y malvadas. Sin embargo, escuchar una de verdad me hizo estremecer. Empezó a hablar con Travis en voz baja, demasiado suavemente para que yo lo escuchara. Pero lo que sea que dijera hizo que una mirada de completo horror cayera sobre la cara de Travis. «¡Oh no! ¡No puede ser! ¡Dios mío!». Travis gimió. Una sensación de temor comenzó a correr a través de mí. Aunque no sabía lo que Reynolds le había dicho, sabía que no era nada bueno. El hombre le dio una palmadita en el hombro a Travis y finalmente dijo algo que podía ver. «¡Oh! Tú serás el primero, Travis, para que mis propios ojos lo vean antes de la gran revelación. Y nada de lo que tú, Víctor o cualquier otra persona pueda hacer va a detenerme. Estás jodido, Travis». Él empezó a caminar hacia la salida. «Nos vemos después, Travis», dijo y salió del laboratorio. Sabía a dónde venía ahora. Él iba a venir a la sala de observación donde yo estaba, y Dios solo sabía lo que haría si me encontrara aquí. Sin embargo, solo había una sola puerta afuera de la habitación. Sabía que era demasiado tarde para tratar de escapar a través de ella. El hombre desquiciado estaba ahora de camino hacia aquí y me vería salir de ella. Había un conducto de aire bastante grande con la cubierta apagada para reparaciones que me llamó la atención. Así que bajé la tubería mientras escuchaba voces que se acercaban a la puerta. Una cosa me llamó la atención antes de subir a la ventilación. Un objeto se encorvaba en una bolsa de lona y en los pocos segundos que me quedaban lo arrebaté. Luego me subí a la mesa en medio de la habitación y finalmente a la ventilación. Llegué justo a tiempo, ya que escuché que las puertas neumáticas se abrían menos de un segundo después y vi a través de la abertura a Reynolds y sus matones entrando. Un momento después, las luces del laboratorio comenzaron a parpadear y debilitarse. El horror era tan palpable como nunca antes, que sentía a través de mí. Él está encendiendo el acelerador de partículas para abrir el agujero de gusano. A través del cristal vi a Travis luchar en vano por liberarse. Debajo de mí escuché a Reynolds lanzar una risa baja y malvada. Luego se volvió hacia el hombre a su izquierda. «Por favor, hazme el honor», dijo rotundamente. En respuesta, el hombre regordete golpeó su puño carnoso contra un botón rojo en la lateral de la pared, y yo tuve que ponerme las dos manos en la boca para evitar gritar. ¿Alguna vez has oído hablar de algo llamado espaguetificación? Es a lo que los científicos tanto ahora en este tiempo como en el futuro llaman a lo que sucede cuando un agujero negro se traga un objeto en su camino, ya sea una estrella o un planeta, o en este caso, una persona. El agujero de gusano se abrió y al hacerlo, Travis comenzó a gritar. ¡Santo cielo! Fue el grito más doloroso y agonizante que he escuchado hacer de un ser humano. Al hacerlo, vi que tanto él como la camilla comenzaron a ser arrastrados hacia el agujero negro de apertura. Sin embargo, esto no fue la parte más horrible. A medida que se acercaba, tanto él como la camilla parecían comenzar a estirarse y al mismo tiempo a comprimirse. Era como si fuera Laffy Taffy siendo estirado y tirado de una máquina. Su grito comenzó a sonar a lo lejos y subió varias octavas. Dicen que si un ser humano fuera absorbido por un agujero negro, el proceso de espagueti sería una de las formas más horribles y dolorosas de morir. Puedo decir con confianza que estaban subestimando esa hipótesis. Todo terminó en un lapso de unos 20 segundos para nosotros. Pero yo sabía más que nadie que para Travis lo que habían sido solo 20 segundos para nosotros, él había sido una eternidad de tortura para él, todo debido a la dilatación del tiempo. El acelerador se apagó y el agujero negro vaciló durante un momento antes de desaparecer. Cuando se marchó, Reynolds se volvió hacia sus hombres. «Tengan los planes y artículos necesarios para dárselos a todo el mundo.
Quiero que todo esté en su lugar para cuando llegue el momento, dijo. Un guardia asintió. Sí, señor, lo tendremos todo listo. El hombre que una vez consideré mi compañero y amigo comenzó a caminar hacia la puerta cuando el guardia lo llamó. Oiga, señor, ¿y si Víctor viene a meter la nariz por aquí mientras usted está afuera?, preguntó. Yo sentí una nueva oleada de miedo y horror a través de mí cuando respondió a la pregunta. Oh, entonces termina con él de la misma manera que lo hicimos con Travis. Yo no dejaré que ese chico tonto interfiera con esto. Bueno, en realidad, dijo levantando un dedo. No quiero que hagas eso. Sal después de planear y tomar todos los artículos y después encuéntralo. Ponlo en mi jet personal y aléjalo a una distancia considerable. Se merece lo que viene casi más que nadie y quiero que sea uno de los últimos en marcharse. Y con eso se giró y salió del laboratorio. No pude evitar sacudirme incontrolablemente en el estrecho espacio de metal con sus palabras mientras los guardias recogían algunos papeles, equipos y luego salieron del laboratorio. Me llevó mucho tiempo bajar de ese respiradero y escabullirme del laboratorio. Estaba aterrorizado de que me atraparan en cualquier momento, pero yo me las arreglé para hacerlo sin ser visto. Yo no volví a mi casa. En realidad, cualquiera de mis casas en todo el mundo. Sabía que habría hombres en todas ellas esperándome. En cambio, hice algo que no había hecho en siglos y volví a mis pobres y humildes raíces. Primero que nada, retiré todo el dinero y el oro que pude de mis cuentas bancarias, sabiendo que lo necesitaría, y terminé refugiándome en un motel extremadamente determinado en la ciudad. Uno que se anunciaba como una auténtica experiencia de motel de principios del siglo XXI. Este es uno especial para todos los tecnófobos, personas que tienen miedo u odian la tecnología y que se quedan aquí cuando lo necesitan. Mientras estaba ahí, intenté frenéticamente ponerme en contacto con cualquiera que pudiera para advertirles, especialmente después de descubrir un discurso mecanografiado e impreso, algo que no había visto en siglos, metido en un bolsillo de la bolsa. La mayor parte estaba relacionada con el discurso de revelación, pero la última parte fue lo que me hizo intentar llamar a cualquiera que estuviera en el poder con tanto pánico. Incluso ahora, las palabras de lo que se convirtió en un manifiesto retorcido todavía me llenan de tanto horror que no puedo describir. Esto era lo que decía. Y ahora, damas y caballeros, debo terminar esta presentación con un poco de admisión. De hecho, este dispositivo puede abrir un agujero de gusano a través del tiempo. Puede permitir a la humanidad atravesar el tiempo y el espacio. Permite movernos libremente al pasado y al futuro a voluntad, pero eso es solo un efecto secundario. Pero esto no fue para lo que diseñé esta máquina en secreto en primer lugar. Verán, la humanidad para mí como es ahora es abominable, es asquerosa, una aberración. Ha sido desde que era un niño e hicieron que mi madre y mi padre me educaran sobre lo malvada que éramos. Al medio ambiente, el uno al otro y el universo en su conjunto. Ambos se convirtieron en antinatalistas a su edad avanzada y me pasaron esos puntos de vista. Al principio no entendía por qué ellos y cómo ellos querían que no solo los humanos, sino toda la vida sabia y sensible dejara de existir. Pero a medida que han pasado los siglos, he llegado a entender sus puntos de vista. Los humanos nunca estuvieron destinados a vivir tanto tiempo. Me temo que muchos de nosotros, tanto aquí en la audiencia como viendo en casa, nunca estuvimos destinados a vivir tanto tiempo como lo hemos hecho. Todos deberíamos haber hecho lo correcto y haber fallecido. Es asqueroso dejarnos vivir. Cada año que siga viviendo era uno que odiaba, pero sé que nunca conseguiré que la mayoría de los demás estén de acuerdo con mis puntos de vista, nuestros puntos de vista de los antinatalistas, y así en secreto he trabajado con ellos durante siglos en un plan final, en el plan de Dios. Yo he tomado la decisión por ti, para todos nosotros.
Ninguno de ustedes merece seguir viviendo más allá del día de hoy. Ninguno de nosotros tampoco. Toda la vida sabia y sensible en el universo necesita hacer lo correcto y dejar de existir. Y ninguno de ustedes merece poder viajar a través del tiempo. Este es el momento para que la humanidad, para que todo termine. Y ahora es demasiado tarde para escapar. Nosotros tomamos la decisión por todos ustedes. Que el universo mejore con el borrado de toda la vida del ser humano. ¡Adiós! Y ahora probablemente debería explicar por qué te estoy contando todo esto, cómo me las arreglé para viajar de vuelta aquí, por qué estoy revelando todas estas cosas. Es porque yo no pude detener a Reynolds. Yo traté desesperadamente durante días de comunicarme con cualquiera en el gobierno para advertirles. Les dejé mensaje tras mensaje, pero al igual que el gobierno de ahora es un maldito desastre en el futuro que nadie recibió mis mensajes o todos fueron ignorados como un engaño. Al menos no hasta que fue demasiado tarde para parar, porque el 17 de agosto del año 2345, exactamente a las 2:30 de la tarde, el señor Reynolds caminó en el escenario frente a millones de personas en la audiencia en el remodelado Centro de Convenciones de Los Ángeles, y habían miles de millones más observando en todo el mundo. Reveló su máquina que había trasladado al centro desde su laboratorio e hizo exactamente lo que había escuchado del discurso preparado. El mundo se quejó sin fin cuando pensó que había abierto una nueva era en la existencia de la humanidad capaz no solo de llegar a las estrellas, sino también al futuro y al pasado. Lo vi en el antiguo Smart TV que apenas funcionaba en mi habitación de motel mientras me preparaba frenéticamente. Vi el momento en que se lanzó su discurso de manifiesto. Vi que la realización comenzó a extenderse por la multitud. Las miradas de emoción y la alegría se fundieron en temor y horror existencial. Algunos intentaron apresurarlo para detenerlo, pero sus guardias, de los que me di cuenta de que también eran antinatalistas, le dispararon. No importaba si eran hombres o mujeres, les dispararon como animales rabiosos, sin remordimientos, y luego Reynolds tiró de la palanca. Las pantallas no se quedaron despiertas por mucho tiempo, tampoco esperé para ver mucho, pero lo poco que vi permanecerá quemado en mi memoria por el resto de mi existencia. El agujero negro se abrió creciendo rápidamente, mucho más de lo que había visto antes. Era un agujero negro desbocado que nunca podría dejar de crecer. Vi al comienzo de millones de personas comenzar el proceso de espaguetificación, los gritos de dolor y agonía de millones de vidas que terminaron a la vez, para ellos arrastrados por una eternidad literal de horribles estiramientos y siendo pelados en el olvido. Debieron ser como suenan los pozos más profundos del infierno llenos de los malditos. Antes del final del día, la tierra se había ido. Fue succionado por el agujero negro en constante expansión. Miles de millones de vidas terminaron de la manera más horrible, dolorosa y cruel inimaginable. Sin siquiera había manera de intentar escapar, ya que toda la tierra estaba dentro del horizonte de los eventos. Por lo que sé, se comió toda la galaxia y está en camino de tragarse todo el universo. Va a acabar con cada cosa sabia y sensible que existe o existió. Yo no lo sé porque no lo vi. Verás, la cosa que agarré en esa bolsa de lona ese día que se sentaba junto con la copia del discurso de Reynolds, lo que vi que me hizo arrebatarlo en primer lugar era la almohadilla portátil. Supongo que el maníaco nunca volvió a pensar en ello, ya que nunca planeó que se usara correctamente. Y mientras presenciaba los últimos momentos de su discurso, escribí frenéticamente una fecha aleatoria, un siglo antes, en el selector de destino montado en la muñeca. Apenas me las arreglé para volver atrás en el tiempo antes que Los Ángeles fuera borrado. Me ha llevado un poco de tiempo volver hasta aquí, hasta el año 2023. No me atreví a saltar un poco más de unas décadas atrás después de ese primer gran salto. Estaba en aguas no exploradas y no quería desestabilizar accidentalmente el agujero de gusano y terminar haciéndome a mí mismo lo que les había hecho a todos los demás.
y descubrí que saltar hacia atrás puede agotarte físicamente. No causa ningún efecto adverso como cáncer o crecimiento de tumores, gracias a Dios, pero te cansa, haciendo que tu cuerpo duerma durante 2 o 3 días seguidos. Y debería explicar por qué estoy aquí en primer lugar. Bueno, en primer lugar tengo que decir que lo lamento mucho. Siento mucho haber sido tan ciego, tan fácil de poder ser utilizado por mi dinero para que se promulgara un plan tan perverso y malvado. Siento mucho que tanto si quería que sucediera como si no yo fuera parte de lo que sucedió. Siento mucho que se me permitiera en mi búsqueda de un sueño centenario convertirme en un peón. Pero tengo un plan para tratar de evitar que ocurra ese acto horrible y malvado que hace que todas las atrocidades humanas anteriores se parezcan a Tonka Toys en comparación. Sin embargo, requerirá un sacrificio de mi parte. Creo que me costará una parte de mí mismo, un pedazo de mi alma. Verás, no podré atacar e intentar eliminar a Reynolds en una edad adulta debido a la riqueza y el poder que obtuvo de la fortuna de sus padres. Yo ya había pensado en eso cuando aterricé a mediados del siglo XXI, lo que significa que como todas esas personas aquí en esa línea hablaron de querer hacer con otros hombres malvados, horribles, así como dictadores si tienen en sus manos el viaje en el tiempo. Y yo debería hacer... No me atrevo a decirlo directamente. Incluso para el hombre más malvado que existe, no puedo decir directamente lo que siento que debo hacer, de la manera en que debo hacerlo. Y sé que será una de las cosas más difíciles con las que vivir, pero una vez que yo lo haya hecho, ya no habrá vuelta atrás. Por eso, antes de hacer eso, estoy dando un último salto atrás desde aquí, para darme una última oportunidad de felicidad y paz durante unas décadas, casi un siglo. Así que me voy a dar un último regalo sagrado, y luego me voy a enviar de vuelta a principios del siglo XX. Actualmente estoy recogiendo dinero antiguo y más oro, cosas que ya no podía conseguir en mi tiempo para comenzar una vida nueva en ese entonces. Yo voy a ir a ver al león Barbary y al tigre de Tasmania y a todos los demás animales extintos desde hace mucho tiempo. Por fin iré al Festival de Cine de Cannes en 1956 y darle la mano a Jacques Cousteau. Veré que su increíble película gane ese premio. Voy a hacer muchos viajes de travesías oceánicas en los transatlánticos. Y yo voy a hacer mucho más, ya que las terapias de extinción de vida e inversión de la edad durarán otros 480 años antes de que desaparezcan. Y mientras tanto me estaré esperando, mental, emocional y físicamente por el acto horrible que debo hacer para ayudar a mantener a la humanidad, para evitar que todo termine. Así que todos ustedes juntos, como sus hijos, nietos y demás, podrán vivir vidas largas y felices durante el tiempo que quieran. Ya me despierto gritando casi todas las noches por el horror que vi ese último día del siglo XXI. Sé que es probable que grite peor después de hacer esto, pero hay que hacerlo. Solo me quedaré aquí unas semanas más, solo para echarle un vistazo final a un momento que casi me había olvidado. Así que por favor, deséame suerte. Ya sé, puede resultar ser tan morboso como pueda ser. Sin embargo, necesito advertirte una cosa más. Una cosa que me preocupa y me asusta mucho más que cualquier monstruo ficticio o película slasher. Hay un elemento del viaje en el tiempo que se ha planteado la hipótesis, pero nunca se ha demostrado. Uno que incluso después de viajar en el tiempo no lo sé. La teoría del multiverso. Si alguien viajara en el tiempo y alterara el curso de la historia de alguna manera importante, se teoriza que, en lugar de la línea de tiempo que se está cambiando con ella, surgiría una nueva línea de tiempo ramificada. Una donde se produciría el cambio, mientras que la otra continúa exactamente como lo hizo originalmente. La persona que hizo el cambio nunca sabrá que está en la nueva línea de tiempo ramificada, pues no puede. Ruego a Dios, en uno en el que todavía creo, pero muchos en mi tiempo dejaron de creer hace mucho, que la teoría del multiverso está equivocada, que cuando haga esto cambiaré el destino de este universo, en esta línea de tiempo. Pero si es correcto, siento mucho lo que está
está por venir para todos ustedes. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.